Alguien pregunta que por qué mi pareja con apego evitativo parece como un espejo emocional de cómo yo me siento. No, es una persona que relata algo que pasa con bastante frecuencia. Solo con bastante frecuencia. No es que sea siempre así, pero es cierto que a veces sucede. Porque tú a lo mejor tienes un buen día y tu pareja está bien, normal, ¿no? Otro día a lo mejor estás mal, estás triste o nervioso, nerviosa o tienes un problema y se empieza a sentir preocupado, preocupada, que te pregunta cómo estás, o ves que no está bien, ¿no? Luego a lo mejor pues un día vienes, estás nervioso, nerviosa y la otra persona ves que se pone tensa. Luego, sin embargo, vienes contento, contenta y abierto y expresivo y tu pareja habitativa, entonces está bien. Y es extraño, ¿no? Porque, claro, normalmente las personas con apego habitativo no suelen hacer estos cambios. Pero sí que es cierto que a veces sí, por una razón muy sencilla, y es por la herida de rechazo. O sea, normalmente la persona con apego evitativo, si tú no estás bien, empieza a pensar que hay algo en él que está mal, como que tú estás mal por algo. No entiende tampoco los cambios de ánimo, ¿verdad? Interpreta un cambio de ánimo como que está pasando algo, como que hay un problema, un conflicto, como que a lo mejor ha dicho algo o ha hecho algo mal y se empieza a preocupar, pero se empieza a preocupar desde ahí porque siente que a lo mejor es culpa suya. Tenemos que entender que la herida de rechazo es un sentimiento de culpa, de insuficiencia. Por lo tanto, si te ve bien, piensa que está bien, lo está haciendo bien. Si te ve mal, piensa que el fallo es suyo. Eso es lo más normal dentro de una pareja con una persona con apego evitativo funcional. Tenemos que también pensar que muchas personas con apego evitativo son mucho más sensibles de lo que parece. O sea que a veces, esto lo he explicado a veces, el hecho de que sean muy sensibles hace que se vuelvan evitativas, porque le afectan demasiado los estados de ánimo de los demás. Entonces, claro, se altera muy rápido. Es como si tuvieran una antena que cuando te ven, que tiene que ver también con lo que he dicho anteriormente, pero a veces no, a veces simplemente es que les afectan, es que son demasiado sensibles. Y aunque traten de evitarlo, a lo mejor no dicen nada, ¿verdad? Pero se empiezan a sentir mal y se preocupan y necesitan restaurarse, ¿verdad? Y a lo mejor desde ahí cuando te preguntan qué te pasa o si pasa algo, ya no es tanto por la idea de rechazo, sino que buscan calmarte a ti para poder calmarse ellos. Y también es posible, aunque parezca muy raro, es que tengan dependencia emocional. Porque las personas con apego evitativo, si hay una cosa que no soportan es la dependencia emocional. Y muchas veces se comportan desde ahí como si nada les importara, ¿verdad? Pero eso no significa que no sientan dependencia emocional. Muchas personas con apego evitativo se sienten inseguros en la relación, se sienten insuficientes y necesitan que su pareja esté bien para pensar que va a estar ahí, para contar con que no les va a dejar. Porque a veces las personas con apego evitativo solo piden en la relación que estés ahí, aunque no expresen sus emociones, sus sentimientos, etcétera, etcétera, pero necesitan que alguien esté ahí. Entonces ahí, aunque no lo veamos con claridad y parezca contradictorio, lo que sienten a veces es dependencia emocional. Hay que tener en cuenta que muchas personas con apego evitativo son muy emocionales, aunque no lo parezca. Hay personas con apego evitativo que les importa demasiado la relación también, aunque no lo parezca. Hay personas con apego evitativo que les importa mucho lo que piensan los demás de ellos, lo que piensa su pareja, la imagen que tienen en la relación, lo que piensa su pareja o que dice su pareja a los demás, cómo habla a los demás. Hay muchas personas con apego evitativo muy emocionales que necesitan sentir que la otra persona realmente les valora. Y esas formas de una persona con apego evitativo que es emocional, aunque no lo parezca, o en que intenta no serlo, ¿verdad? O ha aprendido a evitarlo, pero en el fondo sí lo es, se manifiesta de forma muy reactiva y nos damos cuenta enseguida, solo por la cara que ponen, los gestos o las cosas que puede decir, aunque incluso después lo niegan. Y cuando incluso a lo mejor, cuando son ellos los que están de mal humor, o está en un momento malo, tú se lo dices y además lo niegan. A veces estas situaciones se viven de una forma increíblemente injusta, porque por una parte a lo mejor estas personas necesitan, ¿verdad?,
que tú cuentes con ellos, que les hables, que estés contento o contenta, que tengas ganas de salir, que tengas ganas de ser afectuoso, afectuosa, cariñoso, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego a lo mejor ellos no lo son. Es como que ellos van a la suya, van más a la suya. Y entonces la paradoja es esa. Tú estás mucho por esta persona de diferentes formas y si en algún momento no lo estás, por alguna razón, porque te sientes mal o ocupado, ocupada o nervioso o simplemente no lo estás, saltan todas las alarmas, se empiezan a preocupar. Sin embargo, luego, cuando lo hacen ellos, lo encuentran normal y si tú te quejas o dices algo, la culpa es tuya. Esta situación se da mucho, porque es muy curioso porque en realidad les pasa lo mismo que a ti, pero ni lo reconocen, ni lo sienten a veces, ni se dan cuenta. Esto pasa mucho también con los celos. O sea, son personas que a lo mejor te dicen que no son celosas, ¿no? A lo mejor tú sí lo eres o lo has sentido alguna vez y se quejan incluso, ¿no? Como si despreciando que tú puedas ser una persona celosa o insegura. Sin embargo, luego cuando hay alguna señal, por cualquier cosa, tú has estado con alguien que a lo mejor le resulta atractivo, atractiva, o tú estás contento, contento con una persona, o lo ves con frecuencia, o cualquier cosa que pueda despertar los celos, entonces de repente reaccionan mal, reaccionan de forma, o sea, celosos, ¿no? Y te empiezan a preguntar incluso también desde ahí, pero cuando tú les dices que es que están celosos, lo niegan también. O sea, pueden mostrar hasta ese tipo de emociones y esos comportamientos y no reconocer. Otras veces vemos ese espejo emocional cuando ha habido una discusión, ¿no? Hay un conflicto, entonces de repente la persona con apego evitativo se distancia, como que no te hace ni caso, ¿verdad? Con esa frialdad que les caracteriza y tú, lógicamente, pues te distancias, ¿no? Que es lo que hay que hacer, no hay que ir detrás, como ya sabemos, ¿verdad? Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, tú sientes que esa persona está pendiente de ti. O sea, es como que no se acerca, no intenta hablar del tema, no quiere resolver el conflicto, no va a reconocer nada, por supuesto, ni va a pedir disculpas, nada de nada, pero notas que está pendiente de alguna forma. Y que si tú en ese momento, después de esa discusión, estás de buen humor, empiezas a hablar con normalidad, ¿no? Espontaneidad, vamos a hacer, ¿qué hacemos? Tal. Entonces, de repente, les ves que reaccionan muy bien, como aquello, como que parece que ya se te ha pasado, ¿no? Y sin embargo, si ven que todavía estés serio o seria, de mal humor, etcétera, entonces se mantienen distanciados y también lo pasan mal. Pues están muy, muy pendientes y no lo parece. Y yo creo que muchas veces ni siquiera se dan cuenta ellos. Tenemos que tener en cuenta siempre que las personas con apego evitativo no es que no tengan emociones, no es que no tengan emociones. Y muchas veces no es que no sean empáticos. Muchas veces lo son y mucho. El problema es que cuando se sienten mal, cuando sienten una vulnerabilidad por alguna razón, ¿verdad? Entonces desconectan. Pero hasta ahí muchas veces es todo lo contrario y son muy emocionales, como he dicho antes, ¿verdad? Y pueden ser empáticos también si no les despierta la situación, la herida de rechazo. Por eso cuando se dan estas situaciones, sobre todo sin más, ¿no? Que te das cuenta de que te hacen de ese espejo, hay que entender que hay esa sensibilidad por alguna de estas razones y que lo mejor muchas veces es tratar de tranquilizarles, tratar de alguna manera enviar un mensaje que no conecte con su herida de rechazo, ¿verdad? Si es porque vienes nervioso, nerviosa de trabajo, pues simplemente dice, no, vengo por esto, no es contigo, no te preocupes, se me va a pasar enseguida. Si estás serio, pensativo, por alguna razón ausente, por lo mismo, no me he distraído, estaba pensando como que aclarar dentro de la medida que se pueda, ¿verdad? Que no tiene que ver con ellos, que no ha habido falta. Y si la ha habido, pues por supuesto tratar de exponerla sin acusarles, como siempre explicamos. Porque a veces en realidad lo único que sucede es que quieren estar tranquilos y si ha habido también, pues hay una historia detrás, ¿verdad?
Cuando te ven que no estás tranquila y contenta, pues empiezan a preocuparse porque lo que quieren es estar tranquilos y no tener problemas y a lo mejor solamente es eso. Pues intentar comunicarles que no pasa nada, pues es la solución. A veces es solamente eso.